Nos sentimos altamente complacidos de compartir nuestro programa de hoy con el licenciado Alejandro Arredondo, un destacado economista, investigador, académico, quien es sobre todo amigo de este programa. ¿Cómo te sientes, Alejandro? Muy bien, y gracias por la invitación, complacido de estar con usted y con su amable público que lo siga aquí en Pulso Nacional. Sí, un tema que nos gustaría que girara esta conversación es sobre la situación de la economía dominicana en este año que concluye, en el 2025. Y vamos a analizar también, en otro aspecto, también la perspectiva para el año restante. ¿Cuál sería su visión general del comportamiento de la economía durante el año 2025? Bueno, haciendo un balance de la economía en este año 2025, con la información que se tiene hasta octubre de este año, podríamos decir que este ha sido un año muy difícil porque vimos que un crecimiento de un 2%, una desaceleración de la economía dominicana que se venía produciendo ya desde octubre del año pasado, y llegar a este proceso de desaceleración que el mismo presidente Luis Abinader lo reconoció en una de sus ruedas de prensa en, en el Palacio Nacional, fue que dijo que había que tomar medidas para ello. Y una de esas medidas fue la designación del ministro de Hacienda, Magín Díaz, pero ya antes, por parte de la política monetaria que le encabeza el Banco Central, había tomado varias medidas para reactivar la economía dominicana, y la más reciente fue la liberalización de recursos, alrededor de unos 81 mil millones de pesos, que hasta octubre se habían desembolsado unos 76 mil millones de pesos. Y eso no ha logrado dinamizar la economía, aparte de que, si recordamos, el principio de año, vamos a decir que los primeros 3 meses estuvo afectada la economía dominicana por una volatilidad del tipo de cambio, es decir, la tasa de cambio, llegándose a disparar, a colocarse en unos 64 pesos por uno, o sea, 74 pesos por $1, y eso creó mucha incertidumbre. La intervención del Banco Central en el mercado cambiario y algunas medidas de tipo de regular los préstamos a los demandantes de dólares, hizo que se redujera, pero luego entonces luego se comenzó a aumentar la tasa de cambio en agosto, septiembre, y ahora mismo estamos, al día de hoy, la tasa de cambio 64,40, 64, aunque se redujo hasta 62,50, 63,80. Y eso no obstante de que el Banco Central inyectó al mercado cambiario los suficientes dólares, produciendo así una reducción en las reservas internacionales. Otro asunto que ha afectado la economía dominicana han sido las tasas de interés. Claro que sí. Han La tasa, impactado mucho. sí, ha impactado mucho en cuanto a lo que tiene que ver con la inversión, en cuanto al consumo, en cuanto a la demanda. Me estoy refiriendo a la tasa de interés activa que los usuarios de los servicios financieros le pagan a la entidad de intermediación financiera, pero las tasas pasivas entonces se han reducido. Y esto recientemente en octubre se produjo una reducción en la tasa de política monetaria de 5,25%, y eso no se ha transmitido a las tasas de interés que ofrecen los bancos
comerciales. Esa reducción se produjo también en Estados Unidos. También, Unidos sí, correcto. Hizo eso. Hay un tema interesante, Alejandro, en todo esto, y es los retos que ahora mismo tiene la economía dominicana. El Fondo Monetario Internacional ha pedido que se inicien reformas, que en mi país se inicien reformas, algunas reformas estructurales desde el punto de vista financiero y fiscal, sobre todo en el sector eléctrico, por la acumulación de deuda que da. Entonces, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, las prioridades de esas reformas con vista al año 2026? Bueno, el país tiene varios años de atraso en cuanto a reformas que se tienen que hacer. Una economía que en los últimos 50 años estuvo creciendo por encima de un 5%, que es el crecimiento potencial de la economía dominicana, llegando en momentos en que sobrepasaba el 5%, el 7, 8%. Pero es como decir que usted va a subir a un edificio de 4 plantas, los primeros escalones va rápido, y cuando ya llega al tercero va despacio. Entonces ahí es que se necesita entonces hacer la reforma. Y esas reformas son estructurales. Las reformas tienen que ver con reforma fiscal, reforma del mercado laboral, reforma de pensiones y reforma en varias áreas del país para poder entonces seguir ese crecimiento que le permite al país tener tasa de crecimiento sostenible, de manera que pueda absorber la masa de trabajadores que ingresa al mercado laboral. Ahora, en el caso del sector eléctrico... Pero en el caso hay un problema, hablando de reforma, precisamente. Desde el punto de vista político y técnico, ¿qué tan viable sería reforma con los subsidios? De manera que no puedan, en el caso del subsidio eléctrico, usted y se iba a referir a ese tema, y subsidio de energía, otro tipo de subsidios que se están haciendo. ¿Qué implicaría directamente a los sectores más vulnerables este tipo de reforma? Bueno, mira, en el informe que rindió el Fondo Monetario Internacional a raíz de su visita, cuando terminó su visita al país para revisión del artículo 4, República Dominicana, él señaló el asunto de racionalizar los subsidios, o focalizar los subsidios. Focalizar los subsidios de manera que aquellos que se benefician más de los subsidios paguen más. O sea, el caso de los combustibles, el caso del gas licuado de petróleo, de manera que esos subsidios se focalicen. Y algunos se pudieran hasta eliminar. Se pudieran eliminar. El caso de las exenciones fiscales, se puede eliminar y reducir muchas. Se puede eliminar. Pero ya es parte ya de una reforma más amplia. En el caso del sector eléctrico, tenemos un déficit que anualmente ronda los 1.000 y 1.500 millones de pesos. Entonces, ahí el Fondo Monetario hace una recomendación de mejorar la tarifa eléctrica. Pero, ¿qué significa entonces la tarifa eléctrica? Bueno, subir entonces los precios de la electricidad, y eso afectaría a los sectores más vulnerables. Sí, claro, pero hay que hacer inversión en el sector eléctrico. O sea que antes de que hacer toda esta reforma, el Fondo Monetario Internacional dice, bueno, racionalizar el gasto público. Pero cuando te habla de focalizar los subsidios, ¿a qué se refiere puntualmente? Porque hay situaciones, por ejemplo, hace años que la gente no sabe a cómo se vende la gasolina, porque toda la semana aumentaba, subía, y tiene un precio estable, el precio de los combustibles, porque el gobierno mensualmente o permanentemente tiene un subsidio a eso, para que no aumente. Y ya la gente ya echa gasolina. Antes la gente hacía fila para echar los viernes porque iba a aumentar el lunes, pero ya echa cualquier día, no hay problema. Pero ese subsidio no es focalizado. Ese favorece al pobre, al rico, al que tiene, al que no tiene.
¿Cómo se focalizaría cuál sería la política para aplicarlo a esos sectores más marginados que son los que realmente necesitan la protección del Estado? Bueno, miren, el precio de los combustibles, el precio del petróleo y los combustibles que llegan aquí terminados, el precio del petróleo ronda, ya ha llegado a venderse a $58 el barril. ¿Ha bajado? Sí, ha bajado bastante. Cuando se puso el congelamiento de los precios, estamos hablando ya Alrededor más de 100. Sí, era entre 85. 85 y 100. La focalización tienen dos sentidos por ejemplo, para el gas propano, que igual lo paga el galón de gas propano, gas licuado de petróleo, el rico como lo paga el pobre. O sea, Claro. entonces, es focalizar esa parte ahí, igual la parte de las exenciones para el transporte. Ahora vimos en esta semana, Es una atracción generalizada, ¿no? Debiera focalizarse. sí, vimos en esta semana la cantidad de subsidios combustibles subsidiados que reciben los transportistas. Cuando eso Y eso no se refleja en el costo tampoco. no se refleja en el costo, pero tampoco se refleja en la mejoría Del servicio. del servicio. Sí, pues son generalmente vehículos de muy malas condiciones y las condiciones que se presta el servicio no es la más apropiada. Así es. Realmente es así. Dado que la economía dominicana depende fundamentalmente de factores como la industria, zona franca y el turismo, ¿cómo cree usted que podría, qué capacidad tendría el país para diversificar la producción económica a otros sectores que no dependa tanto de estos sectores tradicionales y que nos permita ser competitivos, y tomando en cuenta muchos factores cambiantes, tanto internos como externos? Bueno, de hecho, la economía dominicana es dentro de las economías de América Latina de la más diversificada, porque cuando cae un sector es recuperado por otro. Fíjese, cuando tuvimos aquí el caso de la pandemia, Cayó el turismo. cayó el turismo. Las remesas entonces pudieron aumentaron. Sin embargo, el precio del oro, que nuestras exportaciones aumentaron, o sea, Y fueron compensando. fueron compensando. Ahora, ¿cuáles esos sectores pueden ser generadores de divisas y generadores de empleo? Bueno, seguir invirtiendo en educación ya de alta tecnología. Hemos visto esfuerzos por parte del gobierno de la estrategia de llevar a cabo la producción a nivel intermedio de los microchips y también, o sea, microprocesadores. También está la parte que tiene que ver con las exportaciones de dispositivos médicos, que nosotros, no solamente en América Latina, sino en el mundo, somos líderes en esas exportaciones. Me estoy refiriendo al sector de zona franca, pero para eso hay que hacer inversión en educación, en donde podamos preparar entonces Los recursos humanos que demanda esa industria. los recursos humanos que... Pero las inversiones extranjeras se han acrecentado mucho. Sí, claro. Y eso forma parte de un equilibrio. Cuando un sector pues cae, podría equilibrarse perfectamente con otro sector. Pero el problema de la agricultura yo creo que hay que darle un mayor empuje, porque aquí se importa muchos alimentos. No solamente... Y todavía no somos autosuficientes en alimentos básicos que debíamos de serlo. No solamente un empuje, sino una reforma del sector agropecuario en sí, con todo. Tenemos leyes de 1966 agropecuaria que tienen que ver con sanidad vegetal, sanidad animal, pero también que le permitan entonces aquí a los agricultores tener inversiones en agricultura. Por ejemplo, hemos sido partidarios, lo hemos planteado en otros espacios, tener inversiones de otros países de Sudamérica para que esa agricultura, en lugar de ser una agricultura de sobrevivencia, sea una agricultura de tecnológica. Claro. Ya no podemos ver al campesino dominicano harapiento,
con conuco, sino agronegocios que le permitan tener tecnología, drones, riego por aspersión, controlado tecnológicamente, porque hay otro fenómeno, hay agricultura, y el caso de agricultura es un caso muy complicado, porque los campesinos busquen la edad promedio de quienes están en el campo. Ya rondan los 60 años, o sea, no se está creando... Hay una generación que ha emigrado del campo a la ciudad buscando otra oportunidad. Porque no... Hay un aspecto importante en eso, cómo crear los incentivos. Usted habló de un tema que para mí es fundamental, que es el caso de la formación, de la educación, pero una educación focalizada a la tecnología y al desarrollo de todos estos transformaciones de la revolución 4.0, inteligencia artificial, pero focalizar ese esfuerzo para nosotros ser autosuficientes en agricultura es un reto. Vamos a hablar de ese tema después de esta pausa.